Buenas tardes, hermanos, buenas tardes, amigos. Le damos la más cordial bienvenida a nuestro culto vespertino de hoy, domingo 20 de septiembre. Sean ustedes bienvenidos y esperamos que este culto sea de agrado a nuestro Dios, porque solamente Él merece todo el honor y toda la gloria. A continuación, escuchemos un preludio, hagámoslo en actitud de oración. Como anuncio, hermanos, tenemos que el próximo domingo es Día del Pastor, así que hagan llegar sus felicitaciones y, de ser posible, un regalo, porque también el 24 de septiembre es día de su cumpleaños. Gracias, hermanos. A continuación, tenemos una lectura bíblica basada en la primera carta a los Corintios, capítulo 3, de los versículos 16 al 23. Y los invito a hacerlos con reverencia, si es posible, ponerse en sus pies. La palabra de Dios dice: ¿no sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante, para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está: Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro, y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. A continuación, hermanos, tengamos una oración. Oremos. Bendito Padre, alabamos y glorificamos su nombre, Señor, porque usted es bueno, para siempre su misericordia. Gracias, Señor, por ser bueno con nosotros, Señor, y por darnos el privilegio de estar reunidos, Señor, aún en este medio, Padre. Gracias por cada uno de mis hermanos que pueden estar con nosotros, Señor. Bendiga a cada uno de los amigos, Padre. Y si hay alguna persona que por primera vez escucha este mensaje, Señor, mire, Padre, le pedimos que su Santo Espíritu sea con él, Padre, para que este mensaje llegue a su corazón y pueda llegar a conocerlo y aceptarlo como su único y suficiente Salvador. Bendito Dios,
Le pedimos que también bendiga a su mensajero, Señor, para que este mensaje sea de edificación y de bendición para nuestras vidas. Todo esto se lo pedimos y se lo agradecemos en el precioso y bendito nombre de quien es sobre todo nombre, nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Amén. A continuación tenemos el periodo de alabanza dirigido por Edgar Sánchez con el himno número 138 del Himnario Bautista, Espíritu de Dios. Es tiempo del mensaje por nuestro pastor, el hermano Emilio Van Favela, con el título El Espíritu Santo y la Iglesia, parte 2, basado en 1 de Corintios 12, del 19 al 31. Muy buenas tardes, amados hermanos, estimados amigos. Como siempre, muy contentos de darles una cordial bienvenida a este espacio de estudio bíblico dentro del culto de adoración en este día del Señor. Damos gracias a Dios porque nos permite hacerlo, hermanos. Deseamos para todos y cada uno de ustedes toda clase de bendiciones, en todo orden, en el orden espiritual, en el orden material también. Dios les bendiga, amados hermanos. Nos gozamos en estar juntos, espiritualmente hablando, estar en comunión con nuestro Señor en adoración a Él. Y bueno, pues bienvenidos también al estudio bíblico de hoy, que hermanos, estamos en el tema de el Espíritu Santo y la Iglesia. Ya consideramos una parte de 1 Corintios 12 y ahora, hermanos, vamos a ver la segunda parte de este capítulo. En la primera parte nos quedamos en el verso 18 y ahora, hermanos, vamos a considerar con ayuda de nuestro Dios del verso 19 hasta el final, que es el verso 31. El Espíritu Santo y la Iglesia, parte 2. Le invito para que tome su Biblia, por favor, hermano, hermana, amigo. Si usted tiene una Biblia, por favor, ábrala. Es 1 Corintios 12 y van a ser ahora los versos del 19 al 31. Vamos a leer la palabra del Señor. Dice así: Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son
los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Procurad, pues, los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Ahí dejamos, hermanos, la lectura para luego enseguida orar. Vamos a orar, hermanos. Vamos a pedir de Dios su santísima bendición. Oremos. Padre, una vez más estamos ante tu presencia, Señor, para honrar y glorificar tu nombre, para agradecer todas tus bendiciones. Gracias, Padre, porque tú estás con nosotros. Estamos muy contentos, Señor, porque recién celebramos nuestro aniversario y ahora estamos arrancando este nuevo año eclesiástico que viene a ser el 115. Para ello, Señor, pedimos humildemente tu bendición y que podamos hacerlo, Señor, siempre acordes a tu corazón, conformados a tu santidad, alineados a tu propósito. Ayúdanos, Señor, para que así sea y que esto que estamos aprendiendo o reafirmando en este estudio bíblico, rogamos, mi Dios, que pueda ser realizado para tu honra y tu gloria, para edificación del cuerpo de Cristo, pero también para mucha ganancia de almas. Así sea, Señor. Danos pues tu bendición, te lo pedimos, en el santísimo nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. El cuerpo de Cristo es la iglesia, hermanos, y está bien estructurado, bien diseñado, bien ordenado por el Espíritu Santo. Por eso, hermanos, he titulado este sermón El Espíritu Santo y la Iglesia, parte 2. Sí, el Espíritu Santo preside su iglesia. Estamos considerando la obra del Espíritu Santo en su iglesia a la luz de todo este capítulo 12 en 1 Corintios. Ya hemos considerado que, en primer lugar, el Espíritu Santo nos conduce a una verdadera conversión, a reconocer a Jesús como el Señor de nuestra vida. Vimos enseguida
que el Espíritu Santo capacita a la iglesia con dones espirituales para la realización de su ministerio. Y luego, al final, estudiamos que el Espíritu Santo coloca a los miembros de la iglesia en su lugar debido, pertinente, adecuado, para que realice su trabajo, su servicio, su ministerio. Bueno, hermanos, hoy deseo invitarles para continuar meditando en este capítulo 12 de Primera a los Corintios y veamos, hermanos, el orden que el Espíritu Santo impone ahora en las relaciones fraternales entre los miembros de la iglesia y luego en la parte final la administración del Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo. Bueno, meditemos juntos en este pasaje bíblico y veamos el orden del Espíritu Santo en cuanto a la comunión y en cuanto a la administración en la iglesia. Comencemos entonces en el verso 19, hermanos, y la lectura va a ser hasta el 27. Aquí vamos a ver, hermanos, el Espíritu Santo y la comunión en su iglesia. Dice la palabra del Señor, porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y a aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba. Para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. El Espíritu Santo y la comunión. El Espíritu Santo, a quien el apóstol Pablo llama aquí Dios, ordenó el cuerpo. Cuando decimos que Dios ordenó el cuerpo, ahí está en el verso 24, pueden verlo. Dios ordenó el cuerpo. Estamos diciendo que colocó en el lugar estratégico a cada uno de los miembros de la iglesia. Y esto con el propósito de que haya comunión. Déjenme decirles, hermanos, que una de las cosas más difíciles que hay o puede haber en este mundo son las relaciones humanas. El ideal de una convivencia juntos y en armonía está muy lejos de ser realidad. Porque la naturaleza humana es así. Aun cuando el hombre es un ser gregario por naturaleza, es decir, necesita vivir
en sociedad, la verdad es que, cómo se le dificulta. Y sucede hasta en las mejores familias. La Biblia nos cuenta de dos hermanos, Jacob y Esaú. Como todos sabemos, Jacob robó a su hermano la primogenitura y a la vez la bendición de su padre Isaac. Sin embargo, Esaú se consolaba con la idea de matar a su hermano Jacob, según Génesis 27, 41 y 42. Esaú, además de ser esclavo de su rencor, vivía con una sed de venganza, con la idea de desquitarse de su hermano y de algún modo castigar a quien había abusado de su confianza. Y eso que eran hermanos. Otros dos hermanos, Absalón y Amnón, eran hijos del rey David. Amnón cometió una gravísima falta al violar a su hermana Tamar, y entonces Absalón lo aborreció. Eso está en 2 de Samuel 13:22. Y vivió con ese rencor guardado en su corazón y no descansó hasta que sus siervos mataron a su hermano Amnón, según 2 de Samuel 13:28. Y en nuestro contexto, hermanos, no es diferente. Y sucede en las mejores iglesias. El pastor y escritor Preston A. Taylor, en su libro Apocalipsis, pasado, presente y futuro, nos cuenta que él ha hecho una pequeña lista de las cosas que, según él, observa entre los miembros de su iglesia, y que dice que pues esas cosas deben de vencer, deben hacer morir los miembros de su iglesia. Hela aquí: celos, mezquindad, pasiones, crueldad, rudeza, envidia, infantilismo, orgullo, vanidad, egoísmo, soberbia, amargura, enojo y pereza. Bueno, eso ve el pastor Taylor en los miembros de su iglesia. Y eso que son hermanos. Siempre quise decir eso. Como podemos ver, hermanos, la mayoría de estas cosas tienen que ver con las relaciones humanas, las relaciones entre miembros de la iglesia. Como el Señor conoce perfectamente la naturaleza humana, es por esto que por medio de su Espíritu Santo pone orden en cuanto a las relaciones humanas entre los miembros de la iglesia. 4 enseñanzas muy importantes nos da esta sección de nuestro pasaje bíblico en cuanto a la comunión, en cuanto a la koinonía de la iglesia. ¿Cuáles son estas 4 enseñanzas? Bueno, la primera, hermanos, el Espíritu Santo ha colocado a los miembros de la iglesia de tal modo que se necesiten unos a otros. Versos 19 al 22. ¿Sí?
Ahí lo leímos. El ojo no puede decir a la mano, no te necesito. La cabeza no puede decir a los pies, no tengo necesidad de vosotros. ¿Sí? Todos los miembros, aun los que parecen más débiles, son los más necesarios. Hermanos, para que nos necesitemos los unos a los otros. Bueno, esto lo hace el Espíritu Santo. Segunda enseñanza o segunda lección. El Espíritu Santo ha colocado a los miembros de la iglesia de tal modo que se honren los unos a los otros. Eso está en los versos 23 y 24. ¿Sí? Porque ahí nos habla de los miembros que parecen menos dignos, esos deben ser vestidos con mayor decoro. Y los que nos parecen menos decorosos deben tratarse más dignamente. Bueno, hermanos, para que nos honremos los unos a los otros. Así debe ser la comunión en la iglesia. Tercera enseñanza o lección, hermanos, el Espíritu Santo ha colocado a los miembros de la iglesia de tal modo que se preocupen unos por otros. Y eso está en el verso 25. ¿Sí? Porque dice así, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Hermanos, debemos procurar a nuestros amados hermanos. ¿Sí? Ahora en esta situación, hermanos, con mayor razón, porque al no haber culto presencial, al depender de que se conecte a la hora del culto, y si no lo hace, no podemos saber si estuvo o no estuvo presente. Si oyó o no oyó el sermón o el culto. Hermanos, necesitamos procurarnos más los unos a los otros. ¿Sí? El estar atentos, un mensaje, una llamada. Necesitamos, hermanos, hacerlo. Se preocupen los unos por los otros. Así estamos colocados en este cuerpo. La cuarta enseñanza, amados, el Espíritu Santo ha colocado a los miembros de la iglesia de tal modo que empaticen unos con otros. Y eso está en los versos del 26 al 27, donde dice, hermanos, que si un miembro padece, todos los miembros con él se duelen. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Eso dice el apóstol en otra epístola a los romanos, cuando dice que debemos de llorar con los que lloran y gozar con los que se gozan. Y un comentarista, recuerdo esto, hermanos, decía que es fácil llorar con los que lloran. Pero qué difícil es gozarse verdadera y genuinamente, sinceramente, gozarse con los que se gozan. Y dice él en su comentario que porque necesitamos vencer nuestro egoísmo, nuestra envidia, nuestra codicia, nuestra vanidad, para poder gozarnos verdaderamente con el que se goza. Bueno, hermanos, así estamos colocados en este cuerpo. ¿Para qué? No necesitemos unos a otros. ¿Para qué? Nos honremos unos a otros. ¿Para qué también? Para que nos preocupemos unos por otros y empaticemos unos por otros. Podemos ver aquí el deseo, el anhelo, el empeño del Espíritu Santo para que su iglesia sea una comunidad
verdaderamente unida, que refleje al mundo el amor de Cristo que hay en nosotros, que no solo es de palabra o de lengua, sino de hecho y en verdad. La comunión cristiana entre los miembros de la iglesia, amados, no solo se trata de tener una reunión social. La comunión cristiana, la genuina y verdadera comunión cristiana abarca mucho más. Es el ministerio que invita a todos los creyentes en Cristo a tener una verdadera fraternidad unos con otros, a expresarse ese amor filial entre sí, exhortarse, animarse, ayudarse, servirse y sobre todo orar unos por otros, porque son cosas imprescindibles en la vida de una iglesia. Y eso es lo que quiere el Espíritu Santo. Amados hermanos, hay muchas iglesias en el mundo y hay muchas sectas y hay muchas filosofías y credos y teorías. Muchos pretenden ser la verdadera iglesia de Cristo. Pero lo cierto, hermanos, es que este mundo, tan necesitado, tan urgido, todavía está esperando ver a la esposa de Cristo. Y la esposa de Cristo se distingue, hermanos, créanme, amados, solo por una característica, por el amor que hay entre sí, entre los miembros de la iglesia. Por eso el Señor dijo en cierta ocasión: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. No dijo: en esto conocerán todos que sois mis discípulos cuando tengáis una perfecta organización, cuando tengáis reuniones de miles de personas, o cuando tengáis un líder iluminado, tampoco cuando tengáis aún el evangelio o una sana doctrina. No dijo así. El Señor dijo: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Queridos hermanos, nuestra iglesia será verdaderamente bendecida y será fiel portadora del mensaje que impacte el corazón de todas las personas cuando sigamos estas 4 reglas que el Espíritu Santo nos impone. ¿Cuáles? Las repito de nuevo. Número 1, que nos necesitemos unos a otros. Número 2, que nos honremos unos a otros. Número 3, que nos preocupemos unos por otros. Y número 4, que empaticemos unos con otros. Bueno, el Espíritu Santo y la comunión es lo que dará fuerza a la iglesia, hermanos. Le dará el perfecto testimonio al mundo.
Bien, veamos la parte final de nuestro pasaje, hermanos, y ahora van a ser los versos del 28 hasta el 31, que leo, hermanos, y al leerlo les invito a ver el Espíritu Santo y la administración en la iglesia. Dice así, verso 28, y a unos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Vuelve a decirnos nuestro apóstol que puso Dios en la iglesia. Eso está en el verso 28. Dice, y a unos puso Dios en la iglesia. Entonces, hermanos, hemos visto a través de este capítulo que el Espíritu ordena, que el Espíritu coloca, que el Espíritu pone. Entonces, hermanos, el Espíritu Santo es quien preside esta iglesia. Sí. En este último trozo del pasaje, hermanos, podemos entresacar 4 enseñanzas. ¿Cuáles? La primera, que el Espíritu Santo establece un orden. La segunda, que el Espíritu Santo establece ministerios en su iglesia. La tercera, que el Espíritu Santo establece que los ministerios se ejerzan por medio de los dones. Y la cuarta, que el Espíritu Santo establece que los ministerios en la iglesia se ejerzan con amor. Hemos de entender que la lista de ministerios que aquí nos presenta nuestro apóstol Pablo tampoco pretende ser completa, así como tampoco la cantidad de los dones que menciona. Son solo ejemplos que el apóstol utiliza para afirmar que hay una administración divina en el quehacer de su iglesia. Así que itero y reitero, hermanos, que hay un orden que el Espíritu Santo establece. Haremos bien si nos apegamos a este orden. Amados, todo consiste en que cada uno de nosotros tome su lugar ya asignado por el Espíritu de Dios, descubriendo, desarrollando y dedicando sus dones espirituales y trabajando con real entusiasmo y marcado ánimo, porque a Cristo el Señor servimos. El Señor encamine nuestro corazón, hermanos, a todo lo que hemos visto en este capítulo 12, primero a los Corintios. Primeramente, a tener a Cristo como el Señor absoluto de nuestra vida. Que descubramos y consagremos nuestros dones espirituales. Que tomemos con sumisión nuestro lugar dentro del cuerpo de Cristo.
que practiquemos esa verdadera comunión cristiana y ese amor fraternal como Dios quiere. Y quinto, sigamos incondicionalmente el orden establecido por el Espíritu Santo. Y seamos así la iglesia que nuestro Señor quiere. Así sea. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre, te alabamos y bendecimos, Señor, y agradecemos también por tu palabra, por el mensaje que tú nos das. Gracias, Señor. Padre, te rogamos que nos hagas una iglesia como tú quieres, Padre, que sea. Ayúdanos. Padre, nosotros queremos ser una iglesia que te sirve. Queremos darte a ti, Señor, la honra y la gloria. Queremos continuar, Padre, ejerciendo el ministerio que tú has asignado a esta congregación. Con todo nuestro corazón, con todo nuestro entusiasmo, queremos servirte, Padre, porque queremos que cuando nuestro Señor Jesucristo venga, encuentre a esta iglesia haciendo lo que tú le has pedido que haga. Señor, no quites nuestro candelero de su lugar. Padre, queremos servirte. Padre, queremos honrarte con todo nuestro corazón. Ayúdanos, Señor. Ponemos en tus manos todas estas cosas y rogamos la dirección, el sustento, el poder y la gracia de tu Espíritu Santo. Danos pues tu bendición. Te lo rogamos en el santísimo nombre, que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos, como siempre, nuestro más grande deseo de bendiciones para todos y cada uno de ustedes, para todos sus seres amados, para sus familias. Queremos que el Señor les colme de toda clase de bendiciones. Así sea. Muchísimas gracias.